Hola, ¿les parecerá raro que esté usando auriculares y un micrófono incorporado para grabar este audio, este video o audio video o lo que sea? Bueno, lo hago porque si yo no uso auriculares y micrófono incorporado, no me escucharían porque tengo dos ventiladores que hacen mucho ruido apuntándome a toda potencia, ¿no? Sin esos ventiladores no podría estar aquí. Y eso que el calor ha bajado, pero todavía muy poco. Pero este video no es para hablar del calor. No, es un video para el canal Clea Forever, de un tema del que hace tiempo no les hablo, por varias razones. Pero primero déjenme decirles que estamos aquí en la ciudad de Madrid a jueves 21 de julio, de madrugada a las 2:46 am. Casi las 3 de la mañana del jueves 21 de julio de 2022. Bueno, ¿de qué va a ser el video de hoy o los videos de hoy? De esta madrugada. Bueno, de Ucrania, la guerra de Ucrania. Hace días, semanas, meses que no grabo un video sobre la guerra de Ucrania. Si quieren saber cuál era mi posición hace semanas y meses acerca de esta guerra, pues escuchen los videos que están en este canal y que se refieren a la misma, ¿no? No voy a repetir aquí las posiciones que en ese momento yo tenía y que pueden haber cambiado respecto a la guerra en Ucrania. Están dando gripes de verano. Un momentito. Bueno. Estos son gripecitas, estornudos de verano. Peores casi que las de invierno, pero bueno. Bueno, ya les dije fecha y hora. Casi 3 de la mañana del 21 de julio 2022, Madrid. Y si quieren saber lo que yo opinaba o mis posiciones respecto a la guerra en Ucrania en semanas y meses anteriores, pues los videos están en este canal. Ok, voy a hacer un repaso de lo que no he comentado. Bueno, y un breve repaso de lo que yo decía al comienzo. La guerra en Ucrania estalla en febrero de este año. Es que sin ventilador me aso. Entonces la guerra en Ucrania estalla en febrero de este año, cuando Putin llevaba unos 8 años diciendo que había grupos neonazis, filonazis los llamaban, matando ucranianos en el este de Ucrania, específicamente en la región del Donbass. El Donbass es una región que está al este de Ucrania y que se llama así el Donbass. Esa región tiene dos repúblicas que hace 8 años se declararon independientes, se autodeclararon independientes, que son las repúblicas de Luhansk y Donetsk. El único país, o quizás hay dos o tres más, uno o dos más. El único país, y puede que uno o dos más, que hace 8 años reconoció a Luhansk y Donetsk como repúblicas independientes fue Rusia. Bueno, ¿para qué? Putin alertó desde el 2014, alertó a Europa de que estaba ocurriendo una especie de genocidio en el Donbass contra
ucranianos de origen ruso o ucranianos que tuvieran muy marcada la cultura rusa o hijos de rusos y otras etnias que pueblan Ucrania. Ahora, pues, los ucranianos han salido huyendo, ¿no?, por Europa y todo el mundo comenta, pero mira, si son todos rubios y de ojos azules, esos son los que vemos en la tele, porque no nos muestran a los demás. Por cierto, Zelensky no se parece en nada a los ucranianos que están vagando por Europa a causa de la guerra, ¿no? Dista mucho el presidente Zelensky de ser rubio con ojos azules. Pero la mayoría de los ucranianos, la gran mayoría, casi se podría decir que todos, los que andan buscando asilo o ayuda por Europa, son rubios y de ojos azules. Ahora, hay muchas formas de ser rubio y de ojos azules. Y no estoy hablando de teñirse el pelo ni de ponerse lentes de contacto. Esa piel blanca, rosada, semitransparente de estos ucranianos y esos ojos pequeños y azules, de un azulito penetrante, es uno de los signos externos más característicos del fenotipo de los arios. Es decir, los ucranianos que huyen de Ucrania son arios. Por lo tanto, no quieren a Putin. Los arios no quieren a Putin. Ni los de Ucrania, ni los de Alemania, ni los de la República Checa, ni los de Austria, ni los de ninguna parte. Los arios no quieren a Putin. ¿Por qué? Una de las razones, y la única que yo conozco, es que durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania intentó conquistar Rusia y casi llegó a Moscú, le faltó 1 kilómetro. Es decir, que Alemania, es decir, los arios de Hitler, fueron los responsables de unos 60 millones de muertos rusos. En la memoria de Rusia, de la memoria rusa no ha desaparecido o no han desaparecido esos 60 millones de personas asesinadas en la Segunda Guerra Mundial por parte de los arios. Los arios no quieren a Rusia y Rusia tampoco los quiere a ellos. Y el motivo que Putin alegó para invadir el este de Ucrania fue rescatar a los rusos o a la gente con costumbres rusas o de ascendencia rusa y a la gente que los arios ucranianos estaban matando. Ahora, ustedes dirán, pero los rusos se parecen mucho. Sí, se parecen mucho a los ucranianos, son familia. También hay arios en Rusia, pero no en esa cantidad, y además no todo lo que es rubio con ojos azules es ario. Hay otras características, las batatas gruesas, no las que se comen, las batatas de las piernas gruesas, así como un acordeón, feotas, también son un signo del fenotipo ario. Bueno, usted le pregunta a cualquier ucraniano ario de los que está huyendo por Europa y dicen, no sabemos qué es lo que Putin quiere, es un asesino, nos está matando. Son arios. Putin podría estarles enviando flores, dirían lo mismo de Putin. De hecho, hay 2 países donde están la mayoría de los refugiados ucranianos. Polonia, porque está al lado, y España, porque no sé por qué motivo se quieren venir a España. Pero ha habido episodios que yo he escuchado de primera mano
episodios extraños con refugiados arios ucranianos. Y hay que decir lo de arios, porque el hecho de que sean arios es uno de los elementos clave de esta guerra. Entonces, que he escuchado testimonios de trabajadoras sociales que han tenido que lidiar con los refugiados ucranianos, testimonios de personal y voluntarios de Cruz Roja, de Cáritas, de Médicos Sin Frontera y de un montón de ONGs y de gente común y corriente que los ha querido ayudar. Primero déjenme recordarles lo que Hitler pensaba de los españoles, ¿no? Hitler y los arios en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y antes consideraban a España el pueblo más sucio de Europa. Y cuando decían sucio se referían a la sangre. Durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes que querían conquistar toda Europa y Rusia y todo lo que pudieran, África también, decían que el pueblo con la sangre más sucia de Europa era España y que éramos inferiores, los más inferiores de toda Europa. ¿Por qué éramos inferiores según los arios durante la Segunda Guerra Mundial? Porque éramos mezcla de muchas etnias. Éramos mezcla de íberos con romanos, con visigodos, con vikingos, con hunos, con pueblos germánicos de diferente tipo, con pueblos del norte de lo que hoy en día es Francia, que se habían metido en la península ibérica, con africanos. África estuvo presente en la península desde hace milenios, con celtas, con árabes, por supuesto. Aquí estuvieron los árabes 9 siglos. ¿Ustedes qué creen? ¿Que no se mezclaron? Yo tengo sangre de árabe. Y con judíos. Entonces, ni siquiera son tantas las mezclas que hay en la sangre de los españoles que es imposible decirlas todas. Por ejemplo, en mi caso, y por lo que yo veo en mi familia, la sangre predominante es la celta. Mi tipo físico es sobre todo celta, pero la nariz no. Esta nariz es árabe o es judía, o musulmana o judía. No puedo escapar de la nariz o musulmana, es decir, árabe o judía. La forma de la cara y eso es celta, pero por supuesto que tengo sangre africana. Tenía una tía que yo les he contado, bueno, negra, con los labios así. Es decir, yo tengo todo tipo de sangres mezcladas. La sangre sucia, como dicen los arios, ¿no? Como la tienen todos los españoles. Bueno, entonces, a pesar de que a los ucranianos no les gusta la sangre sucia, porque ellos juran y perjuran que los arios no se han mezclado, cosa imposible de creer que hoy en día haya... Hoy en día, ¿quiénes no se han mezclado? No sé, a lo mejor los Yanomamis del Tamacuro, pero el mundo entero está mezclado. Habrá excepciones, pero localizadas en enclaves geográficos muy, muy definidos, como podría ser el del Tamacuro de los Yanomamis. Y aún así hay Yanomamis que se han mezclado y que ya no viven ahí. Entonces, ¿por qué esa obsesión de los refugiados ucranianos de venir a España? Si nos consideran sangre sucia, no tenemos limpieza de sangre. Bueno, déjenme decirles que en la Segunda Guerra Mundial, para no ser enviado a un campo de concentración, había que mostrar el certificado de la pureza de la sangre. Bueno, el caso es que a ellos piensan, los ucranianos, la parte aria, que es la mayoría de los ucranianos son arios. El ser ario es un tipo físico, es una etnia.
y el ser ucraniano es una nacionalidad. Entonces, de nacionalidad ucraniana predominan los arios. Si ellos piensan que los españoles somos tan inferiores, ¿por qué vienen a España? Por ejemplo, hubo un caso de una familia, 2 mujeres y 2 niños, que se establecieron en una casa que les prestó una ONG, un apartamento. Y en 3 meses habían cuatriplicado la factura de la luz, de la electricidad, la factura del agua. Bueno, no les gustaba la comida, vaciaban la nevera todos los días, comían como bestias. Llegó un momento en que la ONG no pudo más, porque ellos estaban consumiendo en comida, electricidad, agua, etcétera, y espacio, lo que podrían consumir 20 familias juntas para una sola. No podían pagar la cuenta de la electricidad. La ONG no podía pagar la cuenta de la electricidad y del agua, y los echó. Ellos anduvieron por allí armando escándalo y protestando hasta que la ONG se vio obligada a responder a las infamias que ellos estaban lanzando al aire y contó a los medios de comunicación, bueno, lo de la factura de la luz, la factura del agua. Incluso estos señores llegaron a decir que estaban mejor en una Ucrania en guerra que en España. Dijeron que este era un país inferior. Bueno, etcétera. Ese es un ejemplo. Ha habido un montón. Somos inferiores, España no es Ucrania, la comida aquí es mala. Se olvidan de que ellos allá son pobres, ¿eh? Aquí se come súper bien. Si no, miren el tamaño de mi barriga y miren mi Facebook todo lo que como y soy pobre. Es en Ucrania donde no hay suficiente comida, en España sí la hay. Y es en Ucrania no después de la guerra. Ucrania era pobre cuando la invadió Putin, ya era pobre. Pero bueno, ellos no están contentos aquí, pero sin embargo quieren venir aquí. Bueno. Ahora, como no nos permiten ver ninguna televisión rusa, como han impedido que por la radio podamos encontrar la frecuencia de alguna radio rusa, porque Rusia está tratando de emitir en inglés e incluso en español para dar su punto de vista, pero como no deja Occidente, es decir, Europa y los Estados Unidos, no dejan que veamos las noticias que se dan en Rusia, pues hay muchas cosas que no sabemos y de paso, y para eso lo hacen, nos están metiendo todas las mentiras del mundo. ¿Quiénes nos mienten? Bueno, pues los medios de comunicación de Europa y los Estados Unidos. Y de algunos países latinoamericanos que están en manos de la derecha. O vayan ustedes a saber qué. Pero los medios norteamericanos y los europeos mienten. No podemos saber exactamente cuánto mienten y en cuáles cosas, pero las intuimos, o por lo menos yo las intuyo. Fíjense una cosa, hace ya más de 2 semanas que Putin, a pesar de todo el armamento que ha enviado Europa, cuando digo Europa digo la Unión Europea, que ha enviado Europa, Reino Unido, lo nombro aparte porque ya no pertenece a la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá inclusive, a pesar de todo ese armamento, Putin y sus fuerzas ya conquistaron el Donbass. Hace más de 2 semanas que el Donbass, todo ese territorio enorme al este de Ucrania, está en manos rusas. Y están los rusos expidiendo documentos de identidad rusos y pasaportes rusos para los habitantes del Donbass, es decir, de las repúblicas separatistas que ya están separadas, de hecho, de Luhansk y Donetsk. Si ya Putin conquistó el Donbass y si toda la gente que vive allí, prácticamente toda, quiere ser rusa y está aceptando un pasaporte ruso, ¿por qué hoy en día
se bombardea el Donbass más que nunca, porque hoy en día se está bombardeando más que nunca. En la última semana se bombardeó como nunca antes. ¿Por qué? Si ya eso lo conquistó Rusia. Rusia se está bombardeando a sí misma. O Rusia conquistó eso para después terminar de bombardearlo más y más. Nada de eso tiene sentido. ¿Quién está bombardeando el Donbass? El Donbass lo está bombardeando Zelensky. El Donbass, y aunque las noticias europeas nos digan que es un delito, aunque los gobiernos europeos nos digan que es un delito decir cosas como la que yo voy a decir, dado que el Donbass ya está en manos rusas y ellos querían estar en manos rusas, Zelensky ha decidido destruir el Donbass, no dejar ni a nadie vivo, ni a una cucaracha, ni a una hormiga. Entonces está disparando misiles y misiles que le sobran, porque Zelensky, Ucrania, ha recibido misiles de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia. Bueno, paren ustedes de contar. Es el propio Zelensky, pienso yo, el que está destruyendo el Donbass. Con tal de que no sea ruso, lo destruye. Y de paso dice, Putin es un criminal, el más grande de la historia. Conquistó el Donbass y ahora lo bombardea. Eso no ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad, que es bien larga. Cuando un país conquista a otro, lo ocupa con sus militares, con sus habitantes, y lo deja de bombardear porque ya es suyo. ¿Para qué lo va a seguir bombardeando si luego lo tiene que reconstruir? ¿Para qué va a matar a su propia gente? ¿Por qué sigue? Entonces en las noticias nos meten en la cabeza que Putin es un loco, un criminal, más criminal que Hitler, Mussolini, juntos. Y está bombardeando el Donbass. Va a dejar un hueco allí. Sí, en el Donbass va a quedar un hueco. Pero esos misiles son misiles de fabricación norteamericana, francesa, inglesa, canadiense, etcétera, y son enviados por Zelensky. Luego de repente bombardean unas ciudades civiles donde no hay ni siquiera un pequeño cuartel militar de Ucrania. Sale Zelensky y dice, Putin es un criminal, ha bombardeado a unas ciudades civiles donde no hay objetivos militares. ¿Lo ha bombardeado Putin? ¿O lo ha bombardeado el propio Zelensky? Otra cosa, y pónganse a pensar. Estamos con la información controlada. No hay libertad de información. Y también quieren castigar la libertad de expresión, como la mía. Pero no hay libertad de información. Y entonces yo me pregunto, con tanto armamento que tiene Ucrania, que Estados Unidos le ha enviado a Ucrania más armamento que el que se usó en toda la Segunda Guerra Mundial, ¿Ucrania no está bombardeando a Rusia? Sería imposible. Ucrania no está usando ese armamento solo para defenderse. Yo estoy segura que hay ciudades y poblados rusos que están siendo bombardeados por Ucrania. Y por eso Rusia contraataca. ¿Quién nos dice a nosotros que Ucrania no está bombardeando a Rusia? Por supuesto que Rusia comenzó la guerra, pero con tanto armamento que tiene Ucrania, imposible que no esté bombardeando Rusia. ¿Por qué no nos dejan ver noticias que provengan de Rusia? Para que no veamos que están bombardeando Rusia. Yo no voy a defender a ninguno de los dos, pero Zelensky es millones y millones y miles de millones de veces más criminal que Putin. Estoy segura que Rusia está siendo bombardeada. Luego, la gente dice, pero tú no viste al corresponsal de guerra al lado del hueco que dejó el misil. Dije, sí, yo veo el hueco que dejó el misil y al corresponsal de guerra con la cuestión antibalas, el chaleco antibalas, diciendo, aquí cayó un misil ruso, hay un hueco.
Pero el corresponsal de guerra no está en el lugar de donde se disparan los misiles. Yo sé que hay corresponsales de guerra independientes que no pertenecen a ningún canal de televisión, a ningún periódico, independientes, que están tanto en Ucrania como en Rusia y que se ponen en el lugar donde están ocurriendo. O sea, hay corresponsales de guerra situados en los lugares desde donde se disparan los misiles, o mejor dicho, desde donde se lanzan los misiles. Pero ninguna televisora occidental, ni de Europa, ni de Estados Unidos lo va a pasar. A mí no me interesa dónde cayó el misil, yo quiero ver desde dónde lo están lanzando. Yo quiero ver desde dónde están lanzando el misil. Puedo estar equivocada, por supuesto que puedo estar equivocada. Putin es un hombre de costumbres tradicionales, es un amante de los animales, de los niños. Se me hace difícil verlo como el asesino que lo pintan. En cambio, Biden tiene cara de asesino, porque la tiene. Y perdonen el ruido, y Obama es un asesino. ¿A qué viene Obama? Bueno, Obama viene a cuento porque todo este desastre en que se está convirtiendo el siglo XXI lo comenzó Obama. Obama llegó a la presidencia de los Estados Unidos para vengarse. No puedo decir de qué, pero es obvio, ¿no? Él es descendiente de, por parte de padre, y descendiente de también por parte de madre. Quiere vengarse. ¿Ustedes creen que la gente no se venga? Todo el mundo se venga. Lo que Obama quiere en Europa es un hueco. Y Biden, ese era el vicepresidente de Obama. ¿Con quién está casado Biden? Es que Estados Unidos no es lo que era. Ni el Partido Demócrata es lo que era. Todo eso cambió a raíz de Obama. Estados Unidos es, como dice un amigo que yo tengo, hola, lo voy a saludar, seguro está escuchando eso, hola Ronald, es como dice Ronald dice, Estados Unidos es una chusma más chusma que toda Latinoamérica junta. Estados Unidos es una chusma, ahí lo que vive es un chusmerío. Bueno, eso por un lado. ¿Quién lanza los misiles contra el Donbass? ¿Está Rusia siendo atacada? Luego, sigamos. Hubo una cumbre de la OTAN aquí en Madrid, duró 2 días. No puedo comentar el papel que no puedo calificar, yo podría decir el triste papel, el exitoso papel, el gran papel que interpretó, pero no puedo usar ningún adjetivo. Entonces no puedo describir el papel tan que desempeñó el actual rey de España al recibir al criminal Biden, ¿no? Pero a mí la monarquía española no me molestaba, ya no la soporto. Señores, un rey es un rey, y si un país quiere seguir siendo monarquía, los reyes tienen que seguir comportándose como los reyes de toda la vida. Un rey no se arrodilla ante un país enemigo. Un rey no baja la cabeza ante un mandatario de un país enemigo o amigo. Un rey no permite ofensas a su país. ¿Que las permite un presidente? Bueno, los presidentes los elegimos nosotros, son menos importantes, ¿no? Pero si un señor quiere que aquí continúe, si hay un grupo de gente que quiere que aquí continúe la monarquía, pues que los reyes se comporten como se comportaron siempre. Un rey no baja la cabeza ante un país, ante ningún
representante de un país que no sea el suyo. No estoy diciendo que el rey bajó la cabeza, o sea, sí, no bajó la cabeza. Es metáfora. Triste papel, ya lo dije, triste papel. Penoso papel. Bueno, la cumbre de la OTAN. Decidieron admitir, bueno, en la OTAN, o sea, lo que se dijo en esos 2 días es que la OTAN está para defender Occidente. Pero yo creo que la OTAN no tiene claro qué cosa es Occidente. Occidente es aquella región del mundo que descendió o que desciende culturalmente, sobre todo, de Grecia y Roma, de la antigua y culta Grecia y de la poderosa Roma. Eso es Occidente. Europa desciende de Grecia y Roma, Europa es Occidente. ¿Ucrania es Occidente? Sí. ¿Rusia es Occidente? También. ¿Estados Unidos es Occidente? Siempre se le ha tomado por Occidente, ¿no? Él defiende Occidente, la potencia occidental. Estados Unidos es Occidente. Los piel rojas descendían de Grecia y Roma. Los afro-norteamericanos descienden de las culturas de Grecia y Roma. Yo siempre consideré a los Estados Unidos Occidente, pero en el momento en que los Estados Unidos considera a un enemigo de Occidente como Occidente, ya yo no considero a los Estados Unidos Occidente. Es mucho más Occidente Latinoamérica. Los Estados Unidos no se mezclaron. En Occidente una de las características es la mezcla de razas. En Europa se ha mezclado todo el mundo, en América Latina también. En Estados Unidos no. Ahí siguen separados los latinos, los afro-norteamericanos y los WASP. Eso no es típico de Occidente. Eso no es típico de Occidente, eso es típico de los chinos, que no se mezclan. No es típico de Occidente. ¿Qué países pertenecen a la OTAN? No los voy a nombrar todos, pero voy a hablar de uno de ellos. Turquía pertenece a la OTAN. ¿Y qué es Turquía? Turquía es un país musulmán, de mayoría musulmana, gobernado por un señor llamado Erdogan, conocido ampliamente por violar los derechos humanos, por torturar, asesinar, tener presos políticos, asesinar a sus adversarios políticos. Tiene a la mitad de los académicos y profesores universitarios de su país en la cárcel, viola los derechos humanos de las mujeres, de los homosexuales y de cualquier minoría que haya allí. Y además estuvo aquí en Madrid abrazándose con el rey, con Biden, con Boris Johnson, con Macron, sonriendo con ellos, ¿no? Cuando ellos, un día antes de que empezara la cumbre de la OTAN, las televisoras occidentales seguían diciendo Erdogan es un asesino. Y cuando terminó la cumbre de la OTAN, volvieron a decirlo. Es decir, Occidente sabe, la OTAN sabe que Erdogan es un asesino, que viola los derechos humanos, etc. Lo sabemos todos, el planeta entero lo sabe. Sin embargo, pertenece a la OTAN. ¿Qué coño hace Turquía en la OTAN? ¿Defenderme a mí? No. ¿Por qué un país de mayoría musulmana fue admitido en la OTAN? No tengo nada contra ellos. Pero señores, nosotros no les ponemos bombas a ellos. Ya sé que es una minoría, pero que Estados Unidos, que pertenezca a la OTAN, un país como Turquía, cuando
personas que comparten la religión mayoritaria de Turquía, han hecho cosas como la voladura de las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001, el atentado en la estación de trenes de Atocha en el 2004 en España, el atentado en el sistema de metro y autobuses de la ciudad de Londres en 2005, el atentado en las Ramblas de Barcelona en 2017, no sé cuántos atentados en Francia, incluyendo el atentado en la sala de música Bataclan, incluyendo el atentado de 2016 en una ciudad costera de Francia, en pleno desfile del Día Nacional de Francia, el atentado y asesinato de todos los caricaturistas de de una revista humorística francesa. Bueno, la cantidad de atentados que el islamismo extremo ha hecho en Francia es inmensa. Y igual la cantidad de atentados que ha hecho en Alemania, ¿no? El atentado en el McDonald's que queda cerca del estadio olímpico de la ciudad de Múnich. Y bueno, el atentado un diciembre cuando los alemanes en Berlín estaban en una plaza tomando vino caliente, que es una costumbre alemana que se hace en diciembre, cuando un camión rompió las verjas de seguridad y aplastó a todos los que estaban en la plaza celebrando la Navidad y tomando vino caliente. Eso fue en Berlín. Es decir, personas de esas creencias religiosas han puesto bombas en toda Europa, sobre todo en Francia y Alemania, pero también en España, y 2 atentados de gran calibre, el de Atocha y el de Barcelona. También en Londres más de uno. El más grande fue el del 2004, el del 2005, pero en Londres ha habido varios atentados. Entonces, nosotros, la OTAN declaró que el enemigo número 1 de Occidente, y prácticamente el único enemigo que tiene Occidente, es Rusia. Es decir, que Rusia, país cristiano, donde la religión dominante, y casi no hay ninguna otra religión prácticamente, es la cristiana ortodoxa. Entonces, Rusia, país con una cultura occidental, una literatura, una música, una pintura, una escultura occidental, iguales a la europea. País cristiano, igual que Europa, igual que Latinoamérica, igual que Estados Unidos. Ese país, con una cultura igual a la europea, similar a la europea, a la norteamericana y a la latinoamericana, y además cristiano, como todo lo que acabo de mencionar, resulta que ese país cristiano y que tiene nuestra propia cultura es el enemigo número 1 nuestro. En cambio, Turquía está en la OTAN. ¿Pero qué es esto, señores? El enemigo en casa. El enemigo en casa. ¿Y cómo es posible que Biden un día diga Erdogan es un violador de los derechos humanos y al día siguiente le dé la mano? Bueno, eso es muy común en los Estados Unidos. Lo hicieron con Saddam Hussein, que primero trabajó para ellos, lo hicieron con el de Al Qaeda, lo hicieron con mucha gente, lo hicieron con Gaddafi, pero que Macron, que Sánchez, que los presidentes europeos le den la mano a Erdogan, un violador de los derechos humanos, mientras dicen que nuestro enemigo es Putin. Yo creo que lo que debería hacer la OTAN es expulsar a Turquía de la OTAN y pedirle, o sea, la OTAN lo que debería es mover tropas para que nos devuelvan Estambul, porque esa ciudad no se llama Estambul, se llama Constantinopla. También en una época se llamó Adrianópolis, porque el emperador romano Adriano era muy personalista y en lugar de Constantinopla la llamó durante su
durante su mandato la llamó Adrianópolis. Pero el caso es que esa ciudad, Constantinopla, fue la capital del Imperio Romano de Oriente, es decir, una ciudad europea. Turquía era y occidental. Donde quiera que haya estado el Imperio Romano es Occidente, cuando se trata de Europa. Los musulmanes, en el año de 1457 o 53, verifíquenlo en Google, en el siglo XV, en el año de 1457, si no me equivoco, pero si me equivoco es por 3 años o 2 años. Repito, en el siglo XV, los islámicos, los que hoy llamamos islámicos, nos robaron lo que hoy en día llaman Turquía, nos robaron Constantinopla y la rebautizaron como Estambul. Y ya que la OTAN se creó para defender los intereses de Occidente, ¿qué espera la OTAN para agarrar a ir a Estambul, conquistarla, mejor dicho, reconquistarla porque era nuestra, quitarle el nombre de Estambul, llamarla de nuevo Constantinopla, porque ese país de mayoría musulmana tiene la basílica cristiana más grande del mundo y nos las dejamos robar y no la vamos a y no hemos hecho nada para recuperar Estambul, que tiene nada menos que la basílica o que la catedral o el templo religioso cristiano más importante del Imperio Romano. Señores, que nos devuelvan Estambul, que esa vaina se llama Constantinopla. Y esa iglesia es cristiana, es nuestra. Es más, era católica, cristiana católica. Pero no, en lugar de decirle a Erdogan, mira, devuélvenos Estambul, eso no se llama así, eso es Constantinopla, devuélvenos el templo ese católico que es nuestro. No, le damos la mano, lo abrazamos y decimos, Putin es el enemigo. Putin no es mi enemigo. Y yo sí soy Occidente. La OTAN no. La OTAN no es Occidente. Yo sí. Y Putin no es mi enemigo. Pero Erdogan sí. Porque Erdogan viola los derechos humanos. Y porque Europa ha sufrido una cantidad de atentados terroristas islámicos horrorosa. Nos han matado. ¿Cómo se le ocurre a un rey estar dándole la mano a personas sospechosas de ser cómplices de quienes nos asesinan en atentados terroristas? Entonces, por otro lado, a Serbia, que fue el objeto de... Serbia ha sido jodida en toda su historia. Y cuando por fin iba a ser libre, Estados Unidos vino a Europa, metió las narices, dijo que Milosevic era un genocida y que otros cuantos también lo eran. Han atrapado a esos 4 hombres, los han condenado a cadena perpetua, pero extrañamente los 4 han muerto, pasaron a la historia como genocidas y todo el mundo dice que Serbia es un país de genocidas y resulta ser que los gringos en sus series policíacas siempre los asesinos son serbios, cuando en realidad los asesinos son albaneses. Estados Unidos en la ex Yugoslavia apoyó a los albaneses, que qué casualidad, también son musulmanes, en lugar de apoyar a los serbios que, pero si son católicos. Los serbios son católicos. Estados Unidos manda a los católicos a la muerte, a un tribunal internacional en el que yo no reconozco,
los condenan a muerte, a cadena perpetua y mueren todos en circunstancias extrañas, y separa Serbia, le quita Kosovo y se la da a los albaneses. Estados Unidos, repito, dice que 4 cristianos católicos son asesinos, los hace capturar, los lleva a la muerte, le quita a Serbia la provincia de Kosovo se la da a los albaneses, y dice que los asesinos son los cristianos católicos y que los albaneses, que son musulmanes, son los buenos. Yo no quiero saber nada de los Estados Unidos. Nada. Nada. Yo no tengo ningún problema con los musulmanes. Vivo en un barrio donde hay muchos musulmanes. Pero es un hecho que los que hacen atentados en Europa practican esa religión y no la católica, no la cristiana. No son ni cristianos católicos, ni cristianos protestantes, ni cristianos anglicanos, ni cristianos ortodoxos. Los que cometen los atentados, los que cortan cabezas frente al Mediterráneo y filman cómo la sangre corre hacia el Mediterráneo, no son cristianos. ¿A qué estamos jugando?, le pregunto yo a la OTAN. Y se lo pregunto a la Unión Europea, que va en su propia contra, porque a Estados Unidos ¿qué coño le importa si está del otro lado del Atlántico? ¿Qué coño le importa si los atentados terroristas le hicieron uno, el primero, porque lo agarraron fuera de base? Ya es bien difícil que logren hacerle otro. ¿Qué le importa a los Estados Unidos que haya atentados terroristas en Europa? Viene aquí, hace una cumbre para colmo en España, para colmo redoblan la presencia militar en la base de Rota, en Cádiz, la presencia militar norteamericana, nos ponen en peligro, porque cuanto más presencia militar norteamericana haya en España, más peligro corremos. ¿Por qué? Porque a Putin no le gustan los norteamericanos. ¿Por qué tenemos que estar rodeados de bases norteamericanas cuando hay un señor que se llama Putin al que no le gustan? Entonces a nosotros tampoco nos gustan, porque nosotros no queremos que ese señor llamado Putin nos ataque, porque tiene poder militar, ¿no? Eso por una parte. Entonces, hoy me decía un amigo, es que la misión de la OTAN es que si se ataca a un país que pertenece a la OTAN se ve obligada, toda ella, a defender ese país. Y yo le digo, ¿hablas de Ucrania? Y me dice, claro, pero es que Ucrania no pertenece a la OTAN. Las leyes en el documento ese escrito de la OTAN dicen, si un país que pertenece a la OTAN, no que esté en trámites de pertenecer o que quiera pertenecer, no. Si un país que pertenece en tiempo presente a la OTAN es atacado, todos los demás países de la OTAN tienen que correr a defenderlo. Pero Ucrania no pertenece a la OTAN. Por otra parte, hay otro documento que dice, si un país que pertenece a la Unión Europea es atacado, todos los demás países de Europa tienen que ir a defenderlo. Pero Ucrania no pertenece a la Unión Europea, quiere pertenecer, que es otra cosa. Entonces, ni la OTAN ni la Unión Europea tienen nada que hacer en esa guerra. ¿Que a mí me gusta la guerra? No, pero la guerra hubiera durado 2 semanas, máximo un mes, si no le hubiesen enviado armamento a Ucrania. Ucrania hoy en día debe estar más armada incluso que Rusia. Y además tiene tropas extranjeras de milicianos, estos que cobran por matar. Tú les dices, mira, ve a tal guerra y lucha por el bando A. ¿Cuánto me pagas? Tanto. Va y le pregunta al bando B, ¿cuánto me pagas tú, bando B? Tanto. Pues se queda con el bando que más le pague. Eso es lo que está ocurriendo en Ucrania. Milicianos luchando por dinero, matando gente por dinero, en una guerra que no es la suya, en una guerra que para ellos es un negocio peligroso, pero un negocio al fin y al cabo.
porque los milicianos son muy bien pagados. Al que va a una guerra que no es la suya, exponer el pellejo, le pagan muy bien. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hay que recordar que la OTAN tenía que deshacerse cuando desapareciera la Unión Soviética. La Unión Soviética desapareció en 1989 y todo el proceso se culminó con éxito en 1991. En 1991 la OTAN tenía que haberse disuelto y no se disolvió. La OTAN ya no tiene nada que hacer. La OTAN era una alianza militar que tú solamente tenía sentido en la Guerra Fría. Y vamos ahora a hablar de las consecuencias para Europa y para los ciudadanos europeos, es decir, para mí, de que Europa haya castigado a Rusia con sanciones económicas. Las consecuencias son las siguientes. Rusia nos manda poquito petróleo, y poquito gas, mucho más caro que antes de la guerra y mucho más caro, pero mucho más que antes de que le hiciéramos sanciones económicas. ¿A quién le comprábamos el trigo y el girasol? A Ucrania mayormente y una partecita a Rusia. El trigo, que ya tendría que estar en Europa y que toda Europa come del trigo ucraniano, está atrapado en Ucrania. Según los medios de comunicación occidentales, ese trigo no ha podido llegar a Europa porque Putin no ha permitido que un corredor humanitario se establezca para que los transportistas puedan ir a por el trigo y traerlo. El trigo se va a estropear. Si no llega en un mes o menos, no habrá trigo en Europa. Las existencias, los inventarios de trigo en Europa están disminuyendo drásticamente. Si nos quedamos sin trigo, nos quedamos sin pan, sin galletas, sin pasta y bueno, sin una cantidad de alimentos impresionante. Y si solamente si no tuviéramos nada de trigo, no nos da tiempo de buscar otro proveedor. ¿A quién se lo tendríamos que comprar? ¿A un país cuyo clima permita que crezca el trigo? Se lo tendríamos que comprar a Estados Unidos o a la China. Una cosa muy, muy difícil y muy cara. Por otra parte, ha subido el precio de la electricidad porque dos de las fuentes de la electricidad en Europa, creo que ya lo dije, se produce del gas, del petróleo, del carbón en un porcentaje ínfimo y que ya ha desaparecido prácticamente. Ya en España no se usa el carbón. Gas, petróleo, energía eólica, energía solar y energía nuclear. Las plantas nucleares después de Chernóbil fueron cerradas. El carbón fue eliminado porque es contaminante. Quedan la energía eólica, la solar, el gas y el petróleo. La energía eólica y la solar todavía no están tan desarrolladas como para surtir de energía a toda España, por ejemplo, hablando de España. Además, ni todo el territorio español sería suficiente para colocar los molinos de viento que hacen falta y los paneles solares que hacen falta para producir la cantidad de energía que se consume en Europa. El problema con la energía eólica y solar es cierto que es energía limpia, no contaminante, pero requiere miles y miles de hectáreas. Y no las hay en Europa. No tenemos ese territorio. No tenemos tanto territorio como para vivir de esas energías. Entonces, todo lo que se vende es transportado, ¿no? En camiones que usan diésel o gasoil o gasolina. Por lo tanto, todo ha subido. España es el país que ha sufrido más la inflación debido a la guerra en Ucrania. Entonces, nos están diciendo por televisión que racionemos el uso del aire acondicionado.
porque el kilovatio sigue subiendo de precio todos los días. Y que cuando empiece el invierno racionemos el uso de la calefacción. Es decir, que nos congelemos. Es decir, que en verano nos den golpes de calor y nos dé un ictus, y que en invierno tendremos que morir por temperatura inferior a 36 grados corporal, ¿no? Bueno, pues de frío. Que en invierno, o sea, prácticamente lo que nos está diciendo el gobierno es, bueno, hay que seguir enviando armas a Ucrania, por lo tanto la energía va a ser cada vez menos, así que no enciendan la calefacción y a morirse de frío, que hay una causa importante para ello, ¿no? No, señores, yo no me quiero morir de frío para salvar Ucrania, mucho menos cuando los ucranianos arios han estado matando a los de ascendencia rusa y a los ucranianos asiáticos, porque hay ucranianos asiáticos, porque hay una parte de Ucrania que queda en Asia. Y los arios mataban a los ucranianos de rasgos asiáticos. Lo que había y hay en Ucrania es un genocidio por parte de los arios ucranianos contra las otras etnias que hay en Ucrania. Las cosas no son como la pintan. Por lo visto, Europa va a seguir con las sanciones económicas a Rusia. La inflación es bestial. Nunca pensé que iba a ocurrir una cosa así. Aquí, de un año al otro, la inflación era 0,25%, 0,05%, máximo un 1%, y ya todo el mundo se daba golpes de pecho. Durante más de 10 años yo pagué la leche al mismo precio. ¿Qué ha pasado con las sanciones económicas a Rusia? Bueno, que todavía estoy pagando la calefacción del invierno pasado y quedan apenas 2 meses de verano. Cuando termine de pagar la calefacción del invierno pasado, empiezo la calefacción del nuevo invierno, y además debo la electricidad del verano, obviamente. Estoy jodida, no solamente yo, pero en este caso, enfermedad de muchos, o como coño se diga, no es consuelo de pocos, o no me consuela que seamos muchos. Es un problema estar sin calefacción. Y si la encendemos, es que la vamos a autocontrolar. Si yo uso la calefacción, ¿qué pasa? A este precio que tiene el kilovatio. Porque los ventiladores, yo no uso aire acondicionado, los ventiladores no consumen tanto, los que tengo encendidos. Si yo enciendo la calefacción el próximo invierno, yo no puedo pagar la cuenta de la luz, ni a plazos. Me cortarían toda la luz, me quedaría sin horno, sin cocina, sin internet, sin nada. Es decir, que hay que empezar a buscar mantas, cobijas, sábanas, pieles. Vamos a tener que dormir debajo de 400 kilos de ropa para no congelarnos. Y hay gente mayor que necesita la calefacción, y los niños. Los niños y la gente mayor, y ya yo entro en la categoría de gente mayor, aunque generalmente hablan de los mayores de 80, pero bueno. Ahora, la inflación se está notando sobre todo en los alimentos, porque ¿qué compro yo? Comida. Yo soy pobre, yo compro de vez en cuando libros, pero muy pocos, no me puedo dar el lujo. Yo no compro ropa casi nunca, compro camisitas como esta, franelitas, pantalones baratos, franelitas baratas, franelitas de 3 y 4 euros. Yo no voy a la peluquería, entonces los precios que yo veo son los de la comida, porque yo tengo que comer. Y cada vez que yo voy al supermercado ha subido una barbaridad. Un ejemplo, el aceite de girasol subió un 88% desde que empezó la guerra en Ucrania. 88%. ¿Motivo? ¿Ustedes no vieron nunca esa película Los girasoles de Rusia? Pues ese aceite se hacía en España con materia prima rusa. El pan ha subido de precio enormemente. ¿Por qué? Porque es de trigo. ¿Y el trigo quién se lo vendía a España? Ucrania. Y el trigo está atrapado en Ucrania.
Todo ha subido porque todo tiene costos de transporte. La leche ha subido un 50% y la leche para niños, esa que viene en lata para 1 año, 2 añitos, tal, 2 meses, 1 mes, que trae vitaminas y demás, bueno, si les digo el precio se desmayan. Una latita de esas Nestlé para niños de 1 mes, que la madre se quedó sin leche y hay que comprárselo. Una latita de las pequeñas de leche Nestlé para niños de 1 mes está costando como 60 euros, 70 euros. Entonces, va a venir la hiperinflación. Otra cosa que ha ocurrido debido a las sanciones que le hemos hecho a Rusia. Como hay inflación, se ha devaluado el euro y ahora un euro vale lo mismo que $1 y sigue bajando. El dólar por primera vez en la historia va a valer más que el euro. Aplauso a la Unión Europea, aplauso a los presidentes de Europa, aplauso a los altos cargos de la Unión Europea. Han logrado devaluar el euro, hijos de la chingada. Crisis económica en toda regla. Ahora, Europa dice, la gente puede protestar todo lo que quiera, no nos vamos a echar para atrás. Rusia seguirá siendo castigada económicamente, seguirá siendo sancionada. ¿Creen los mandatarios europeos que Europa no va a salir a las calles cuando tenga hambre? Señores, ellos creen que eso solo pasó en Venezuela en el 89 porque era un país del tercer mundo. No, señor, cuando uno tiene hambre, y lo digo por experiencia propia, por unas circunstancias que viví que no quiero comentar. Cuando uno tiene hambre, come piedras. Cuando uno tiene hambre, roba y hasta puede que mate. Cuando la gente no pueda comprar comida, toda la gente en Europa saldrá a las calles. Protestas generalizadas. ¿Qué va a hacer Europa? ¿Nos va a lanzar a todos los militares a las calles? Esa era la Europa pacifista con la que soñaron sus primeros fundadores. ¿Es esa la Europa de Schuman? No, porque Schuman murió hace mucho tiempo. El primer objetivo de la Unión Europea después de la Segunda Guerra Mundial era la paz. El segundo, tercer y cuarto tenían que ver con la economía, pero el primer objetivo para crear la Unión Europea era que nunca más en la Unión Europea hubiera guerra. Y no la hay porque Ucrania no pertenece a la Unión Europea. No estamos hablando de Europa. Además, Ucrania es un país euroasiático. Estamos hablando de la Unión Europea. Uno de los grandes diseñadores de la Unión Europea, que fue Schuman, catapultó como primer objetivo de la Unión Europea que no hubiese guerra entre nosotros. No las hay, porque Ucrania no pertenece a la Unión Europea. Entonces, ¿qué haría yo? Yo inmediatamente le retiro las sanciones a Rusia, las sanciones económicas, y le vuelvo a comprar de todo. Y lo vuelvo a comprar de todo y le vuelvo a vender de todo. Y si a los Estados Unidos no le gusta, que le eche azúcar. Yo creo que es suficiente con el armamento que los Estados Unidos y el Reino Unido, que no pertenece a la Unión Europea, le envían a Ucrania. Total, son los dos países que más armamento envían y más potente. ¿Por qué tenemos nosotros que enviar armamento a Ucrania y que Rusia nos odie? Y que un día de estos, además de los atentados terroristas islámicos, recibamos un misil de parte de Rusia. Rusia no se ha metido con la Unión Europea. Ucrania no es Unión Europea. En la Unión Europea nadie ha atacado a nadie. Ucrania y Rusia no son Unión Europea. Es un problema de ellos dos. ¿Que suena egoísta? No, porque el hambre de millones y millones de europeos que nos vamos a quedar sin comida, sin calefacción, sin pan,
Ustedes se imaginan sin pan, que es lo más básico, el hambre de millones y millones de europeos es un asunto más importante al que hay que atender que las locuras y alucinaciones de ese actor de comedia barata y de ese criminal llamado Zelensky. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Atacarnos? No nos puede atacar si le quitamos las sanciones económicas a Rusia. No nos puede atacar porque la OTAN no se puede atacar a sí misma. Nosotros estamos en la OTAN, Estados Unidos también no nos puede atacar. Nos puede insultar, no nos importa. A mí me fascina. Yo estaría feliz de que los Estados Unidos se quitaran la máscara e insultaran a Europa como siempre la han querido insultar. Sobre todo Obama. Obama, anda. Yo sé que tú eres expresidente, pero tú nos odias. Anda, sé valiente, deja de ser el cobarde que eres. Quítate la máscara que tienes puesta, la máscara de santo que tienes puesta. Devuelve un premio Nobel de la Paz que no mereces porque has sido el presidente de Estados Unidos después de Truman que más guerras ha causado y que más sangre ha derramado sin sentido, porque a Truman lo agarró en la mitad una guerra mundial, a ti no. Anda, Obama, quítate la máscara. Expresa, dilo, di cuánto odias a Europa y di que nos quieres ver pasando hambre. Y te recuerdo una cosa, Francia es una potencia nuclear. Y si sus misiles llegaron en unas pruebas que hizo en el año 2000, 2001, si llegaron a la mitad del Pacífico, llegan a los Estados Unidos. Francia es una potencia nuclear y no es la única potencia nuclear de Europa. Así que respeta, Biden, respeta. Y Obama, quítate la máscara antes de morirte y di que nos odias a Europa con todas tus fuerzas. Estás feliz por lo que está pasando. Quítate la máscara. Yo espero que los mandatarios europeos, pero digo espero, pero no tengo ninguna esperanza, recapaciten y le retiren las sanciones económicas a Rusia, porque si no nos vamos a morir de frío y de hambre. Yo voy a renovar el pasaporte venezolano, pero Venezuela también tiene sanciones económicas de parte de Europa y de Estados Unidos. Yo creo que el jueguito de Europa y de Estados Unidos con las sanciones económicas para joder al mundo entero menos a ellos está ya bien fuerte. Yo creo que Europa tiene que retirar ya inmediatamente las sanciones económicas a Rusia y también a Venezuela. ¿Por qué a Venezuela? Porque Maduro ganó las elecciones. La oposición no fue a las elecciones porque no quiso. Y en Europa, cuando los partidos se retiran de las elecciones y queda uno solo y gana porque es el único, no pasa nada, se convierte en presidente. Eso fue lo que pasó en Venezuela. La oposición se retiró de las elecciones y Maduro las ganó. Maduro no es ningún ilegítimo, las ganó. Punto. Biden no puede decir lo mismo. Biden es el ilegítimo, porque Trump ganó las elecciones, no Biden. Ahora, Europa no va a echar marcha atrás. Ya les contaré y me verán adelgazando y me verán a oscuras. Bueno, no, es que, ¿cómo coño voy a grabar esto sin internet? Con los datos móviles van muy lento. Bueno, cuando me dejen de ver es que me cortaron la luz, el internet y bueno, que me morí porque no pude pagar la comida. Europa, señores, en crisis económica, inflación, vamos rumbo a la hiperinflación, racionamiento de energía, esto es el caos, esto es horroroso. Los europeos, los mandatarios europeos y los jefes, los grandes jefes de la Unión Europea están locos de remate, no piensan con la cabeza, no sé qué coño les pasa, esto es el acabose. Y repito, Rusia no es mi enemigo número uno. Mis enemigos son los que ponen bombas en los países que yo amo y en los países que yo vivo y matan a la gente que yo amo y a la gente
que vive en los países que yo amo. Mi enemigo no es Rusia, mi Rusia no me ha hecho nada. Nosotros tenemos otros enemigos, pero ¿por qué la OTAN no declara enemigo número uno de la OTAN, por ejemplo, a Irán? Porque le da miedo. Porque los Estados Unidos le tienen miedo a los musulmanes, los Estados Unidos le tienen miedo a Irán. Jamás la OTAN va a decir el enemigo número uno de Occidente es Irán, por ejemplo, que yo no sé si lo es o no lo es. Un ejemplo, no lo va a decir nunca Estados Unidos porque le tiene miedo. Estados Unidos le tiene miedo a Corea del Norte, jamás va a decir el enemigo número uno de Occidente es Corea del Norte, no lo va a decir porque le tiene miedo. Le tiene miedo, Estados Unidos le tiene miedo a Irán, le tiene miedo a Corea del Norte, hasta le tiene miedo a Turquía. Son unos cobardes. Creo que es suficiente por hoy. Que sueñen bonito, que les vaya bien.